A Diputación de Zaragoza. Esta es vuestra casa. Este es el salón, no es el salón de la ciudad, que eso era la Plaza del Pilar cuando hicieron obras, es el salón de todos los ayuntamientos y por tanto de todos los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de la provincia de Zaragoza. Así que a los que no seáis de la provincia de Zaragoza, no tengáis problema, que también es vuestra casa. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Se ha corrido por Zaragoza que aquí hacía fresco y por eso seguramente el salón está lleno. Es así, ¿no? Bueno, pues que ya sabéis que soy el diputado de Archivos y Bibliotecas y que estoy siempre dando la bienvenida a cada una de las sesiones de la Fundación Gaspar Torrente del curso de Identidad, Cultura e Historia de Aragón. Y bueno, para mí siempre es un placer decir que este tipo de formaciones y este tipo de eventos pues son posibles gracias a que estamos en el gobierno de la Diputación. Os aseguro que si no estuviéramos en el gobierno de la Diputación, esto igual no pasaba. Así que esto es para vuestra reflexión, para que lo llevéis a casa puesto. Y bueno, insisto en que este curso es un curso de gran calidad. Todas las sesiones están siendo muy interesantes y para mí es motivo de satisfacción que siempre, al menos a lo largo de todas las sesiones, este salón haya estado lleno de gente. Hoy íbamos a charlar en aragonés, ¿no? No, en castellano. Entonces aquí se acaba la sesión. Gracias por venir. Hemos acabado. Estáis todos suspendidos. Bueno, pues vamos a charlar de la manera que quieran los ponentes. Quiero antes de comenzar decir que echo mucho de menos a Vicent Fuster, el presidente de la Fundación Gaspar Torrente, que ciertamente está ausente por una situación grave de Pilar y que insisto en que estamos todos poniendo las mejores energías y las ganas de que Pilar se recupere al 100% y Vicent pues, pueda dedicar su tiempo de ocio a venir aquí. Os doy la bienvenida a los tres ponentes. Yo me voy a mover de aquí, vamos a jugar a las sillas, me levantaré y vendrá Nacho López Usín en sustitución de Vicent y él será quien presente pues, a los tres ponentes, a Francho, a Chuse Ignacio y a Maya, a los que os felicito y os doy las gracias porque durante tanto tiempo hayáis trabajado tanto por dignificar nuestras lenguas propias, el aragonés, y que para mí siempre es un placer contar con vosotros en cualquiera de las cosas. Igual que cuando toreamos en la Plaza de la Almunia presentando el libro de Gonzalo, que es un nuevo diputado que ha venido hoy desde la Almunia, al que doy la bienvenida expresamente, pero porque están los dos diputados de la Almunia, José Antonio y Gonzalo. Así que gracias a los dos. Así que cuando estuvimos ahí presentando el libro de Gonzalo también fui muy feliz allí en la Almunia. Y hoy también vamos a ser felices. Así que nada más, un buen diputado que habla poco es muy majo y el que habla mucho pues es un pesado. Así que yo me callo, gracias, bienvenidos y pasadlo bien. Nacho. Bueno, buena tarde y muchas gracias a todos y todas por haber venido. Hoy es un placer poder presentar en esta charla o charrada del curso de la Fundación Gaspar Torrente a tres compañías, a tres amigos que de fa tantas añadas pues son trabajando por a nuestras luengas y lo fan utio y firme. Y bueno, que una mesa nutrida y fachendosa, como veis, y vienen a charlarnos del Consejo de Fabra Aragonesa, de esa benemérita institución que se fundó ya hace 50 añadas. Hemos en los cincuentenario de estas añadas de muchas cosas. La añada que viene o 50 aniversario también del rol de estudios aragoneses y bueno, si veis por este en la prensa, pues van saliendo entidad que cumplen esas 50 añadas, que esas añadas 70 pues pasaron muchas cosas y muchas buenas y algunas no tanto, ¿no? Bueno, contamos hoy con dos presidentes, yo creo que los únicos dos presidentes que han sido en o Consello y con la directora de la revista Follas.
Es difícil presentar a Francho Nagore, por ejemplo, porque podía pegarme tranquilamente 2 o 3 horas. Sí, charlando de suyo triballo, de suyas publicaciones, pero bueno, solo quiero remerar las primeras, las que nos metieron en un poco en la andrecera, ¿no? De todos estas deleras de tantas añadas, ¿no? De a suya gramática de la lengua aragonesa, y también porque no hice primer libro que fació con Jorge Cortés, con Rafael, eh, con Ángel Conte, con Antonio Martínez, que bueno, en aquella colección de la librería general bueno, pues, fueron los primeros libros que podíamos leer. Yo recuerdo que Francho me dio clases de aragonés, no sé si se acordará él, en la Facultad de Derecho. Pues debió estar dañada 75 o una cosa así. Y antimás de decirte, esto, bueno, como estamos en familia, se puede decir que o despacho de mi mujer y en opuesto en do di esas clases, las primeras clases de aragones en la Plaza Sas. Así es que cualquiera podemos hacer ahí podemos meter una placa y lo que quieras. Bueno, pues Francho fue el primer presidente de Consello y le sustituyó Chus Ignacio Navarro, que también es difícil de presentar porque es uno de los escritos más importantes en aragonés. Ha publicado a sabelo de novelas. Creo que venía en novela hizo a tener que puyar del carro para llevarla a casa, según me han dicho. Sí, sale Porque, el Maitín porque, Volumes. porque pesa 2 o 3 kilos. Son 500 folletos de novela. Se clama Hortalizas Tarranas y sale en una coedición de Gara con lo consejo. Bueno, pues sí. Si encara no has estudiado aragonés, pues ya tenés una ya que además ta estudiar la dañada venien que pueda hacer leíste eso no se puede, eso no funciona uno. ¿No? Se me ha apagado. Bueno, bueno, así es que, como digo, pues Chus Ignacio ya actualmente o presidente del Consejo y nos acompaña también Amaya. Amaya es licenciada en Ciencias de la Información y, bueno, pues una titulación muy adecuada para hacer o traballo que fa no Consello, que lle a dirección de la revista Fuellas, ¿no? La revista Fuellas lle o buque insignia probablemente do Consello, pero no solo lle iso, va por o número 292, pocas publicacións pueden dicir iso en Aragón, pero tamén o Consello fa otra publicación de otro carácter más, digamos, científico, que llevo en la Fablas, que va por el número 29. Y bueno, ya nos contando los libros y nos hemos parado en los 135. No sé si voy a ver el uno más, pero bueno, en ese número que no llena cosa malo, pues nos hemos trovado. Y también o Consello fa as trovadas de estudios y rechidas alrededor del aragonés y a suya literatura, que también dan lugar a una serie de autas que se pueden trabar también creo que en Internet y, por supuesto, en la botiga del Consello. Así es que creo que el orden vie primero Francho, luego Amaya y luego Chus Ignacio. Así es que cualquiera, pues, si quiera charlar, solo me resta que daros a enhorabuena por esas 50 añadas y que sigan otras tantas por lo menos. Hola, muy buena tarde y gracias por las presentaciones a los diputados de Bibliotecas y Archivos de la Diputación de Zaragoza, a Chus Ignacio López Usín. Bueno, la presentación ya afecta en aragonés y pues, notas que tengo también son en aragonés, pero ganas de charlar en castellano porque no somos en el Alto Aragón, sino en Zaragoza y por deferencia a la mayoría que igual no conocen aragonés, pero podemos charlar en aragonés si queréis, ¿eh? Bueno, 50 añadas. 50 añadas son pasatas como un eslambio, pero en ese trozo de tiempo se han feito tantas de cosas que ya es difícil resumir. Y ahora
cada uno de nosotros tres pues, nos hemos trestallado los temas, una serie de temas, pero ando de seguir alto u baixo, un orden cronológico, aunque no llegue ni ca fácil. Yo voy a empezar charlando da prehistoria, é dicir, dos precedentes que explican un pouco a creación do Consello da Fala Aragonesa. En 1968 moriba Peremundo Méndez Coarasa, poeta cheso, en aragonés cheso, de Valdecho. Y en ese mismo año se crea o Premio Flor de Plata de Poesía en Aragonés por parte de Radio Huesca, con la colaboración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, que era como se clamaba allora. Bueno, ya veis que me meto a charlar en aragonés sin parar cuenta. En esos mismos años, de finales de los 60 y principios de los 70, se crea el premio de narración en aragonés del concejo del Ayuntamiento de Barbastro. Pues en esos premios yo ya participé y también participó Ángel Conte, por ejemplo, con narraciones cortas, con poemas. Precisamente en una entrega de premios de estos certámenes conocí a Pedro Lafuente. Pedro Lafuente hacía en Radio Huesca, mediodía, un programa en aragonés, José Montano, de la Plana de Huesca, muy castellanizado, pero bueno, que tenía mucho seguimiento, gran audiencia. Y bueno, Pedro Lafuente luego sería consellero de honor del Consejo de Aragonesa. Bien, en 1971 se había publicado mi primer libro de poemas en aragonés, Suspiros del Aire, en una especie de proto-aragonés literario común, y en 1972 se publicó No deixéis morir a mía voz, de Ángel Conte, que, bueno, luego tuvo una edición ampliada de 1986, que se convirtió en uno de los símbolos de la recuperación del aragonés, puesto que se identificó un poco la voz personal del poeta con la voz de un pueblo que se muere, ¿no? El 16 de noviembre de 1974 se acordaron en un encuentro hecho en Zaragoza los puntos fundamentales de la grafía del aragonés. Se publican en un boletín que se denominaba Endreza, en la página 3 de diciembre de 1974. Y los 4 puntos, eran simplemente 4 puntos, se pueden resumir en uno, que es la aplicación del criterio fonemático. Enseguida se hacen servir, se utilizan las normas gráficas en los artículos en aragonés que por esos años empiezan a publicarse en periódicos como Andalán, Aragón Express y en algunas revistas como Jacetania. El Consejo de la Escuela Aragonesa se funda en mayo de 1976 en Zaragoza por un grupo de 10 o 12 personas, y entre mayo del 76 y enero del 78 pues funciona como una asociación no legalizada. En esos momentos pues había cierta dificultad en registrarse legalmente, estamos en la época de la transición. En esos años las palabras que más se oían eran democracia, libertad, autonomía. Y no solo en Aragón, claro, toda España. Y dentro de ese marco, en la lucha por la defensa y la promoción, la lucha por la promoción del aragonés era un aspecto más, puesto que eso todo se entendía en clave política. Por tanto, coincide, digamos, un movimiento común en toda España, de defensa de los idiomas autóctonos, que se intentan meter en los estatutos de autonomía y, de hecho, pues así lo consiguen el gallego, el vasco, el catalán, en Valencia también con el nombre de valenciano, y más limitadamente con el nombre de Baule, el asturiano. En uno de los borradores del Estatuto de Autonomía, bueno, anteproyectos, borradores de anteproyecto del Estatuto de Autonomía, al que más o menos pues patrocinaba el Colegio de Abogados de Zaragoza, participaba el Consejo de la Fala Aragonesa, y ahí se hablaba de cooficialidad del aragonés en los territorios propios, en el Alto Aragón, pero ese borrador no fue el que se aprobó. Lo que se aprobó en 1982 solo habla de las diversas modalidades lingüísticas de Aragón que gozarán de protección. Con tal concreción, pues será
difícil que se hiciera nada efectivo. Bien, en esos casi 2 años que transcurren entre mayo del 76 y enero del 78, se empieza a trabajar sobre todo en dos direcciones: concienciación y divulgación. Por ejemplo, se hacen clases de aragonés en la Asociación El Cachirulo, en la Plaza de Santa Cruz, desde el año 1974, también en la Escuela de Magisterio de la Universidad de Zaragoza, en el Colegio Mayor Prinatelli, por lo que ha recordado Nacho López Susín, pues también en la Facultad de Derecho, pero yo la verdad es que no me acuerdo. Yo sí que me acuerdo yo que di un curso el año 73 ya en el Centro Alto Aragón, que estaba, Círculo Alto Aragón se llamaba, que estaba en la Plaza de Sas. Que por cierto, Pepe Melero siempre me recuerda que fue alumno mío. La verdad es que no, no me acordaba. Bueno, se hacía también un programa de radio, Radio Popular, que lo hacían Chorche Cortés y Antonio Martínez. En Andalán publicaba artículos Ángel Conte, Chorche Cortés, también Antonio Martínez, que firmaba Tol, yo mismo. En Aragón Express se hacía una sección semanal, Intra Aragón, con textos en aragonés y sobre el aragonés, que llevábamos entre Eduardo Vicente de Vera, Chorche Cortés, Jesús Vázquez y yo. Bueno, en mayo de 1976 se publica Garba y Agua, libro de poemas de Eduardo Vicente de Vera, que es el primero que aplica las normas gráficas del aragonés en su versión provisional del año 74. Desde octubre del año 76 hasta julio del 77 se publica en el noticiero un curso de aragonés que escribí yo, que tenía como fundamento pues, los apuntes que había hecho para el curso del año 73. Y en la primavera del año 76 se organiza por parte del Ayuntamiento de Huesca y la Escuela de Magisterio de Huesca un curso de aragonés en dicho centro que impartían Mosén Rafael Andolf y Jesús Vázquez. El éxito fue enorme, hubo más de 100 matriculados y de allí saldrían pues, después algunos de los que luego pues, fueron miembros del Consejo de la Fala Aragonesa. También en los veranos del 75, del 76, del 77 se hicieron cursos de verano en Viescas, en el Alto Gallego, y de ahí también saldrían algunos que después trabajarían por el aragonés. En 1977 se publican por miembros del Consejo de la Fala Aragonesa 3 libros que serán los fundamentos del movimiento de recuperación del aragonés: el Diccionario Aragonés de Rafael Andolf, el Aragonés, Identidad y Problemática de una Lengua, de Ángel Conte, Chorche Cortés, Antonio Martínez, Jesús Vázquez y yo mismo, que es una especie de manifiesto fundacional, y la gramática, mi gramática de la lengua aragonesa, que luego tuvo pues, varias ediciones, la última muy aumentada, la quinta del año 1989. Bueno, esas obras juegan un papel fundamental de cara a una difusión en el conocimiento del aragonés en la sociedad aragonesa, que sí, de todas maneras, a pesar de todo, pues continúa siendo un conocimiento muy minoritario. Pero dentro de las cuestiones internas, propiamente, el año 1978 es fundamental para el Consejo. Se legaliza como asociación cultural en febrero de 1978 en el registro de asociaciones de lo que entonces era Gobierno Civil de Huesca. Las gestiones burocráticas comenzaron ya en diciembre del 77, las llevaba el entonces secretario general Chulio Brioso, y se prolongaron un poco por ciertas dificultades, porque había que presentar los estatutos en castellano. Nosotros los teníamos en aragonés. Al final, bueno, pues nos permitieron que se presentase en 2 columnas, ¿no? En aragonés y castellano. Y se crea el boletín que en principio se llamó Fuellas de Información Interna del Consejo de la Fala Aragonesa. Aquí vemos el número 1. Más adelante se prescindió del adjetivo interna y más adelante todavía pues se puso como cabecera solamente Fuellas. Este número 1 salió en junio de 1978. En esa época el Consejo de la Aragonesa tenía su sede en una falsa, en una guardilla, en la calle Lanuza, en el barrio de San Martín, pero las clases se hacían en el Colegio de Salesianos y allí también nos dejaban una multicopista, una máquina de estas de ciclostil, con la que se hacían las fuellas. Bueno, después tuvimos la sede en la casa del administrador del Palacio de los Condes de Guara y Duques de Villahermosa,
pero en el año 2000 adquirió el conjunto, tanto el Palacio como la Casa Junta, la Caja de Ibercaja, ¿no? Donde ahora tiene el Centro Cultural. Bueno, y entonces fue cuando compramos unos bajos en el Parque de Torre Mendoza, ahora de San Martín, que está entre ese parque y la Avenida de los Danzantes de Huesca. Y desde el año 2000 ahí es donde estamos, tenemos las actividades, las presentaciones de libros, las clases, etcétera. Bueno, dando un salto en el tiempo, nos plantamos en el año 87, 1987, que también fue un año crucial para el aragonés, porque se celebró en Huesca, los días 18 y 19 de abril, el primer Congreso tras la normalización del aragonés, que fue precedido de multitud de actividades, conciertos, exposiciones, charlas, presentaciones de libros. Gonzalo Horna se tiene que acordar de algún concierto en el que participó. Y en los meses, fue en los meses finales del 86 y en los primeros del 87. En ese congreso se ratificaron las normas gráficas del aragonés, siguiendo el criterio fonemático de las provisionales del 74, pero complementándolas, mejorándolas en muchos aspectos. Y se aprobaron por consenso y se firmaron por parte de representantes de las diferentes asociaciones o entidades. Aquí podéis ver, por ejemplo, algunas fotos de ese congreso. Esta foto, por ejemplo, de abajo aparece Jesús Bernal y Vicente Fuster en un momento del congreso. Se publicaron tanto las propuestas en febrero de 1987 como las normas en julio de 1987. Por cierto, un librito de 5.000 ejemplares de tirada. Ciertamente esto no es un logro solo del Consejo de Aragonesa, sino que es obra de todas las asociaciones que en ese momento trabajaban por el aragonés, desde la Asociación Alaseps del Valle de Vendaval de Benás hasta la Xunta Universitaria por a Reconocedure y a Promoción del Aragonés, desde el Instituto de Estudios Alto Aragoneses hasta el Ligallo de Fablans del Aragonés, desde el Rol de Estudios Aragoneses hasta el Rol de Fabla Aragonesa de Chaco. Por eso, las normas gráficas del aragonés no son del Consello, como a veces se dice, no, son de tozos que escriben en aragonés. Bueno, luego Amaya seguro que habla más ampliamente de la revista Fuellas, pero ahora solamente quiero recordar que según pasaba el tiempo, pues la revista Fuellas, bimestral, se iba mejorando, ampliando, pero llegó un momento en que ya no daba de sí, y entonces, porque cada vez teníamos más originales y más extensos, entonces en el año 1997 se decidió crear otra revista, en este caso de carácter anual, para acoger los trabajos más amplios sobre temas lingüísticos, literarios, materiales, vocabularios, etc. Luenga y Fablas, como veis, se define como publicación añal de rechiras, treballos y documentación alrededor del aragonés y a suya literatura. Es, por tanto, una revista científica de investigación en aragonés, bueno, que tiene el aragonés como lengua principal de comunicación, aunque también se publica a menudo en otras lenguas, sobre todo en castellano o en otras, como pues, se ha publicado en francés, en catalán, en gallego. Como otras revistas de este tipo, pues tiene un consejo de redacción, pero también un comité científico de asesores. El último número publicado lo vemos aquí, es el 29, corresponde al 2025, y como casi todos, pues se dedica a estudios, la parte principal, y luego hay otros apartados dedicados a materiales, bibliografía, etc. El año que viene, este año toca publicar el número 30. Con esto serán 30 años de continua publicación de esta revista, y teniendo en cuenta que cada número consta de alrededor de 200 páginas, pues nos encontramos ya con alrededor de 6.000 páginas de trabajos, estudios y materiales sobre el aragonés y su literatura, en gran parte en aragonés. Y esto es importante porque así el aragonés se va refincando también como lengua de comunicación científica. Pero el año 1997 también es importante porque comienzan a hacerse las trovadas de estudios y rechiras alrededor del aragonés y a suya literatura, que organiza el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, pero con la colaboración del Consejo de Fabla Aragonesa. La primera trovada fue en el año 1997, como digo, y la idea era hacerla cada 2 años. Y efectivamente, pues la segunda se hizo en el año 99, la tercera en 2001, pero luego ya
pues se han hecho cada 3 o 4 añadas. La séptima, por ejemplo, fue en 2016, la octava en 2020, la novena en 2024 y la décima se hará el año que viene, en 2027, coincidiendo con los 30 años desde que comenzaron. Con estas trovadas, con estos encuentros, se profundiza en el estudio del aragonés, se aportan trabajos y materiales que primero se publicaron de forma separada en actas y luego pues, se han ido publicando en la revista Alaset, la revista de lingüística del Instituto de los Alto Aragoneses y la revista Luenga y Fablas. Con lo cual, pues, bueno, pues se garantiza una buena cantidad de trabajos para esta revista, pero también es importante porque hace elevar bastante el nivel, ¿no? Puesto que se publican, aparte de comunicaciones de estudiosos locales, ponencias de profesores de diferentes universidades, y con esto, pues digamos que se abre un poco la posibilidad de que los estudiosos de diferentes universidades españolas o europeas, ¿no? Pues se interesen por el estudio del aragonés. Aquí se ve, por ejemplo, algunos de los ponentes en estas trovadas. Así que tanto el año 97 como el año 77 fueron importantes. El año 97 por lo que digo, ¿no? Por estas trovadas y por el comienzo de la publicación de Luenga y Fablas. Pero en relación con los estudios y con la investigación, conviene también nombrar el Consejo Asesor. El Consejo Asesor se creó en el año 2000 como organismo de asesoramiento lingüístico en el seno del Consejo de la Zona Aragonesa. Es un organismo interno del Consejo de la Aragonesa, pero abierto a incorporar como miembros asesores a personas relevantes que por sus trabajos o conocimientos merezcan estar allí, aunque no pertenezcan al Consejo. El quehacer de este Consejo asesor se centra sobre todo en el estudio de cuestiones puntuales que pueden plantear dificultades o dudas, especialmente en morfología, también en fonética, sintaxis, toponimia, terminología. Entonces, la aportación de materiales y estudios se plasma en resoluciones, que son breves, y en informes, que son más amplios. Precisamente en el año 2011 se publicó Resoluciones e Informes, que es un libro que agrupa 63 resoluciones y 13 informes. Después se han seguido publicando, se publican primero en la revista Fuellas de forma provisional y luego, una vez que se aportan sugerencias, enmiendas, etcétera, la versión definitiva se publica ya en la revista Luenga y Fablas. Y así pues, resultan herramientas, digamos, fundamentales, ¿no? Para la mejora del aragonés, en especial del aragonés común escrito. Y finalmente, en el campo internacional, desde el año 1978, el Consejo de Aragonesa es miembro de la AIDLCAME, la Asociación Internacional para la Defensa de las Lenguas y Culturas Amenazadas, ahora se llama ALCEM, es decir, Asociación para las Lenguas y Culturas Europeas Amenazadas. La asociación existía ya desde el año 65. Para que os hagáis una idea, uno de los que perteneció a esta asociación, por ejemplo, fue Salvador Espriu. Bueno, se han hecho 27 congresos, se hacen cada 2 o 3 años, y el Consejo de Aragonés ha estado en 16. Ahí tenéis algunos de los últimos donde se han hecho. Se hicieron 2 en Huesca, en el año 1997, y luego se publicaron las actas en el año 99, y también el número 24, el año 2015. Bueno, estos congresos tienen sobre todo un carácter reivindicativo, pero que se aprueban resoluciones que luego se envían a las autoridades competentes, a los medios de comunicación, pero también tienen una parte, digamos, más académica, con conferencias, comunicaciones que se suelen publicar y una vertiente cultural y de convivencia que permite pues, conocer mejor la situación de algunas de las lenguas amenazadas que participan en estos congresos con sus delegaciones. Y con esto paso la palabra a Maya. Pues yo, buenas tardes, os voy a hablar de la importancia que tuvo y tiene la editorial del Consejo y, por supuesto, su revista Fuellas
en el proceso de dignificación del aragonés. Finalizaré con una rápida explicación de la presencia que tuvimos en las colaboraciones con los medios de comunicación y, al igual que la entrada del Consello, en las redes sociales. Me gustaría empezar poniéndonos en contexto en un periodo histórico que fue muy significativo para la lengua aragonesa, la Guerra Civil. Tras la Guerra Civil, la literatura en aragonés prácticamente desapareció dentro de un contexto marcado por la prohibición, la censura y una profunda crisis social y demográfica en el Alto Aragón. Todo esto llevó a una rápida castellanización y a la pérdida de hablantes patrimoniales. Cuando un idioma corre riesgo de desaparecer, como era el caso del aragonés en aquellos años, darle visibilidad es uno de los primeros pasos que hay que dar en su recuperación, y eso fue lo que el Consello hizo desde el principio en su creación. Tras la Guerra Civil y los años de la dictadura, había que normalizar la lengua, había que hacerla visible, conseguir que los aragoneses no se avergonzaran de hablar y escribir en aragonés. Y en ese contexto fue, como ha dicho Francho, donde nació el Consello da Fabla Aragonesa. En el 76 y se legalizó en el 78, fue creado con un objetivo de que el Consello nunca se ha alejado: la defensa, el estudio y la difusión del aragonés. Iniciamos en los 70 un proceso de dignificación de la lengua con la única finalidad de recuperarla del olvido y estudiarla. Y nos centramos en 3 puntos claves: la dignificación, la unificación y la modernización. La dignificación. El aragonés comenzó a dejar de verse como un dialecto mal hablado y se empezó a tratar como una lengua con derecho a una gramática y ortografía arreglada. La unificación: se otorgó al idioma una norma escrita y se sentaron las bases para el estudio riguroso de la lengua aragonesa. Y la modernización: el Consello empezó a publicar mucho en aragonés poesía, ensayo y novela. Esta labor, que comenzó el Consello da Fabla Aragonesa en aquellos años 70, ha llegado a ser considerada como una de las más importantes en la recuperación del aragonés. El Consello tiene 2 revistas dentro de su editorial. Una de ellas es Follas, de la que paso a hablaros ahora. Follas es la publicación periódica no diaria más antigua de Aragón, escrita totalmente en aragonés. A diferencia de Longa y Fablas, que es la revista científica y de investigación del Consello, Follas mantiene un carácter más informativo y más divulgativo. Se centra en la información de actualidad sobre el aragonés y la cultura aragonesa, incluyendo literatura, enseñanza, política lingüística y actividades culturales. Incluye artículos de opinión, reseñas de publicaciones, textos cortos de creación literaria, agenda de actividades culturales y pequeños trabajos de investigación o recopilación léxica y gramatical. Es una publicación bimestral que suele tener entre 20 y 32 páginas, salvo los números especiales que obviamente tienen más. Está considerada como un pilar fundamental en la dignificación, difusión y normalización del aragonés escrito. Su primer número, como ha dicho Francho, salió en junio del 78 en Huesca. El aragonés escrito en ese momento volvía a las calles de Aragón tras décadas de censura. Hoy la revista cuenta con una tirada de 500 ejemplares y 450 suscriptores. En la cabecera de aquel primer número que os he enseñado antes, Francho, se leía, como ha dicho él, Follas de información interna de O Consello da Fabla Aragonesa, porque esta revista empezó siendo realmente el boletín de comunicación interna de la asociación. Con el tiempo pasó a ser simplemente Follas, dejando de ser solo la revista del Consello para convertirse en una publicación destinada a toda la sociedad aragonesa. Mariano Javierre, en el número 100 de la revista, decía, hablando del número 1, o número 1 das Follas yera o principio de un camín muito largo, áspero e difícil, de os que no se ve lleva a fin, que lleva que ir fendone china chana y amoniqueo. En ese mismo número, la escritora Choana Coscujuela escribía: a revista Follas a espero con alusión, nos charra de a nuestra tierra y nos fa sabedors de cosas que se fan en Aragón. Y es cierto, la trayectoria de Follas desde su creación ha sido muy clara. La actualidad de la lengua aragonesa y de Aragón en aragonés. Si echáis un vistazo a las portadas, que bueno, luego os iré explicando, pero bueno, salga ahí, ¿no? Lo veréis todo esto. Todo lo relacionado con el mundo del aragonés y de las lenguas en riesgo de desaparecer tiene un espacio en esta publicación. Al abrir la revista encontraréis los temas políticos, narraciones, reseñas de publicaciones, trabajos de carácter científico, tradición oral, obras de teatro, muchas de ellas realizadas por niños y niños, que esto es muy importante, textos jurídicos o históricos. Para mí, el camino y la historia contemporánea del aragonés escrito están unidos a esta publicación.
Es el medio de comunicación que desde su creación se convirtió en un lugar para leer en aragonés, hablar del aragonés y demostrar que esta lengua continúa viva. Follas ha demostrado y sigue demostrando que en aragonés se puede escribir de todo y sobre todo. Así que yo creo que se puede decir sin riesgo a equivocarse. ¿Hubiera sido el camino del aragonés y la recuperación del aragonés escrito el mismo sin Follas? Yo creo que no. Aquí en las imágenes, así, las de las... A ver, echa para atrás. Ahí. En ese número lo hemos cogido pues porque era un niño, ¿no?, que pone "Si vi a niños que fablas en aragonés, encara en queda a esperanza". Claro, esto es muy importante pues para la recuperación y para que el aragonés pues siga vivo. La segunda foto es una botigueta, esta es de la Feria del Libro de Zaragoza de los años 90, 94, que el Consello pues está en la mayoría de las ferias del libro y esto. La siguiente... Esto es pues la portada del número 100 de Follas, empezando por la izquierda, que fue en abril del 94. Y eran los 18 años también de la creación del Consejo de la Fabla Aragonesa. Luego la segunda, la del medio, es el cartel de la exposición que realizamos en Huesca en el año 2011 con motivo de esos 200 números de la revista. Y la exposición pues mostraba lo que era la trayectoria de la revista hasta ese momento. Y el último es un libro también que celebraba los 200 números de Follas y recopilaba textos de todo tipo publicados en la revista. Y la última pantalla que hemos cogido de Follas bueno, la primera es con la máquina esta vintage, que es la portada de los 40 años editando la revista. La segunda del medio es importante este número porque era el especial 250 números de la revista y en sus páginas se incluyen los 14 primeros números de la revista publicados originalmente entre el 78 y el 79, y los cuales estaban agotados y era bastante complicado encontrar. Como era especial, tenía 186 páginas. Y la última es el último número que hemos hecho de Follas, que es de abril del 2026. Ahora, que está ahí fuera, sí, que está Maite allí y podéis pasar a esto. Ahora, a ver, os voy a hablar ahora de lo que es la editorial del Consello, ¿vale? La editorial Publicaciones Consello de la Fabla Aragonesa es el servicio de publicaciones de esta asociación cultural. Comenzó en el 78 y en el 81 entró en el registro de empresas editoriales. Como sello editorial, el Consello se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para la literatura y la investigación del aragonés. Ya son realmente 50 años de labor ininterrumpida trabajando en la dignificación y la normalización de la lengua aragonesa. El trabajo de esta editorial está reconocido como una herramienta indispensable no solo para preservar la riqueza de las variantes locales, sino para dotar a la lengua aragonesa de una producción literaria y divulgativa moderna, rigurosa y accesible. Se puede decir que a través de nuestra editorial el aragonés pasó de ser prácticamente una tradición oral aislada a una lengua escrita reglada. Nosotros en el Consello siempre le hemos dado muchísima importancia a la edición de todo tipo de publicaciones en aragonés. En un idioma lo escrito normaliza, dignifica, se convierte en un refugio en el que encontrar esa lengua. Porque realmente un idioma es comunicación y dentro de esa comunicación la palabra escrita es fundamental. De ahí la importancia que puede tener y que le hemos dado siempre a cualquier publicación escrita en aragonés. Nuestro catálogo editorial se organiza en diversas colecciones, así es más accesible, que abarcan desde la creación literaria hasta la investigación más rigurosa. A través de las distintas colecciones publicamos desde obras de creación literaria y poesía hasta estudios de gramática, toponimia, etnografía y traducciones de grandes autores. Tenemos, por ejemplo, la que llamamos Serie General en aragonés, que es la colección principal y también es la más antigua y la que cuenta con más publicaciones. Luego tenemos Puents en Talaparola, centrada en materiales pedagógicos y didácticos de apoyo al aprendizaje del idioma aragonés. Atefla de 4 Follas es una colección dedicada a investigación y miscelánea. Otra colección es Atuca, dedicada a obras de escritoras y escritores consagrados y textos clásicos testimoniales escritos en aragonés. Tenemos una colección de literatura infantil y juvenil que se llama UA, Osfusted, que es una colección dedicada a traducciones al aragonés de obras universales y temas contemporáneos, y Charrín Charrán, que es libros escolares y de enseñanza. Luego hay libros en coedición o fuera de colección que se incluyen vocabularios, diccionarios y
y glosarios. Aquí en el PowerPoint sí, el primero era Joana Coscujuela, que era en Zaragoza en la presentación de Alueca, que era la primera edición de este libro, que realmente es uno de los libros más leídos en aragonés, y fue en el 88. En el 82, es verdad. Cierto. Luego tenemos a Leyendas del Alto Aragón de Niño Lucía Dueso, que también es un libro bastante vendido, que fue presentado en el 86. La primera edición del libro es del 85. La siguiente pantalla son distintas publicaciones. Ahí hemos hecho un collage de publicaciones de libros son niños y niñas de distintas escuelas de todo Aragón, del Alto Aragón, pero bueno, también de todo Aragón, y están puestos los que vieron el aragonés en las distintas variedades de sus zonas, ¿no? Por ejemplo, está Falordias de Chistén, Bellas Falordias de Oviedo Aragón, así varios de ellos. La siguiente pantalla, lo hemos seleccionado porque era bastante importante también, era la presentación de O tiempo y os días de Ángel Conte. Esto fue en el Instituto de Estudios Altoaragoneses en el 96. Esto significaba la vuelta de este autor a la literatura en aragonés después de su libro No deixéis morir a mi voz. Y la siguiente pantalla, los hemos cogido de ejemplo, 2 libros de vocabulario de los que publicamos de la colección Puens en Tarapalora. El primero es Vocabulario de Murillo de Gallego, de Liena Palacios y Chambaos, y el segundo es de Paz Ríos, Vocabulario de Somontano de Barbastro. Y luego en la última pantalla pues tenemos ya libros más científicos, o Sistema Fonológico del Aragonés, de Francho Nagore. Luego tenemos una traducción al aragonés de Chulio Verne, un concierto del Dr. Ox. Y por último tenemos el Recuerdo de un Mocer de Joaquín Borruel, que están así. Ahora voy a ir terminando, pero antes os quería hablar también de las redes sociales y de los medios de comunicación, porque el Consejo pues, ha ido evolucionando con los tiempos. Desde mi punto de vista, las redes sociales han dado al aragonés ese espacio que estaba buscando para su normalización y acceso a distintas generaciones de aragoneses. Creo que la presencia social que el aragonés necesitaba la ha encontrado en este mundo, ya que en los medios de comunicación la visualización del aragonés sigue siendo relativamente escasa. El Consejo cuenta desde hace años con perfiles en varias redes sociales. Para nosotros es una forma muy rápida y muy directa de comunicación que permite acceder a nuestras distintas actividades culturales a un número cada vez mayor de personas de todas las edades, y esto le damos bastante importancia. Gracias a las redes sociales tenemos un contacto más directo y activo con las personas interesadas en la lengua aragonesa. Acabo comentando que estamos mejorando nuestra página web de forma que ahora será pues mucho más directa e intuitiva, que yo creo que ya estará la semana que viene, a la hora de acceder a todos nuestros contenidos. Aquí hemos puesto de medios de comunicación así, esto que era un programa de radio que se hacía en Huesca, se llamaba Charramos, y se hizo desde 1980 hasta el 2000, era íntegramente en aragonés, y el Consejo pues era una vez por semana, y el Consejo pues era el que se encargaba de hacerlo. Y la última foto pues era un artículo sobre los 40 años de la editorial del Consejo y los 250 números de la revista Follas. Ahora, si no lo habéis hecho ya, yo quería invitaros a acercaros a la lengua aragonesa, porque el aragonés es una lengua milenaria, es parte de la historia de Aragón, es parte de nuestra cultura, y creo que la debemos proteger. Como decimos desde las redes sociales del Consejo, cal es defender l'aragonés. Si Aragón no lo fa, ningún no lo fará. Yo, gracias por la atención, y doy paso a Chus Ignacio. Buena tarde, no soy tan histórico como Francho. Yo tenía 13 añadas cuando se fundó o Consello, y me vinclé ao Consello con 14 o 15 añadas, pero bueno, soy cuasi histórico y presidente de o 2004, sin las que marco una miqueta o meridiano da historia del aragonés. En cuanto a la primera pantalla, que me ha tocado en suerte, las ordinaciones, los estatutos del Consejo, pues decir que hablan básicamente de su constitución legal,
habla de los objetivos que literalmente son la defensa, promoción, estudio y esparcidura del aragonés, que nuestro ámbito de actuación es Aragón, pero a veces lo sobrepasamos y que, bueno, también tenemos la posibilidad, en tiempos tuvimos el rol de Ayerbe, de Chaca, de tener, digamos, subsedes locales. Nuestra defensa, obviamente, es del respeto al Aragón trilingüe, que no estamos adscritos ni políticamente ni confesionalmente a ninguna eh, formación política, a ningún sindicato, a ninguna iglesia, tampoco a ninguna conspiranoica, y que de alguna manera pues hay libertad absoluta en nuestros miembros a militar donde quieran y a profesar la fe que les venga bien. Esto creo que hay que recalcarlo porque últimamente está funcionando por ahí un escrito donde se lamentan de que solo sea un partido político chunta-aragonesista el que utiliza el aragonés, pero yo creo que el uso del aragonés debería ser transversal y asumido en su totalidad por todas las formaciones políticas, etcétera. Bueno, nos regimos de forma democrática, hay un par de asambleas al año, una en primavera, otra en Agüerro, en otoño, y esas asambleas pues, pueden ser ordinarias o extraordinarias cuando se procede a la ratificación o a los cambios en la Junta Directiva. Entre asamblea y asamblea, pues el órgano máximo es la Junta Directiva. En cuanto a la enseñanza, bueno, no voy a decir mucho, únicamente pues que podríamos hablar de 3 fases. Hay una fase histórica, testimonial. Ya han aparecido por aquí los cursos de la Plaza SAS y ya pues si nos movemos, bueno, había también en el Cachirulo, creo, o reuniones al menos en el Cachirulo, y después ya en el Alto Aragón pues fueron míticos los cursos de aragonés organizados por la Asociación CHEN de Viescas y ya luego en Huesca Capital pues diversos cursos en magisterio en la Delegación de Cultura de aquellos años que estaba Sita en la calle Ricardo del Arco o ya en el Palacio Villahermosa, porque en tiempos el Consejo gozábamos de las dependencias de un palacio. Bueno, es una historia larga de contar. Luego hubo una época, digamos, dorada, desde finales de los 80 hasta al menos el año 96. El aragonés, pues siempre que ha hecho falta, pues hemos colaborado con todo tipo de instituciones y hubo unos tiempos que antes de que el gobierno de Aragón pues nombrara a profesores interinos de aragonés para distintas localidades, pues era el Consejo a través de algunos coordinadores, como es el caso de César Bien o de Francho Rodés, de coordinar, digamos, todos esos cursillos que se hacían mayormente en el Alto Aragón y que de alguna manera pagaba y subvencionaba el propio gobierno de Aragón. Bueno, hubo multitud de localidades, Ayerbe, Barbastro, Alcolea de Cinca, Benasque, Binefa, Jaca, Grañén, Rogres, Tardienta, Jaca, Almudévar, Angüés, Berber, Plan, La Insa, Fañanás, etcétera. Y que, bueno, de alguna manera también recordamos con cariño aquellos años porque se hacían unas fiestas, unas trovadas, unos encuentros de alumnos de todos los cursillos que, dependiendo de los años, pues eran en Santa Cruz de Serós, en Alquezra, en Fañanás, etcétera.
hay una foto que en realidad pues sería una de las últimas fiestas multitudinarias en Fañanás. En la actualidad, pues digamos que los cursos de aragonés pues se hacen de forma más doméstica, continuamos haciéndolos en la sede del Consello. Hay un curso de iniciación, otro de afundamiento, de profundización y que junto con estos cursos ordinarios, pues en los últimos años, sobre todo las sesiones de inauguración de los cursos, solemos hacer sesiones abiertas con distintas conferencias, con distintas primicias literarias que están abiertas, pues digamos, a toda la ciudadanía, no solo a los alumnos de estos cursos. Todo esto lo completamos a veces con lo que denominamos gambadas literarias. Julia ahora es un poco el espíritu de estas y otras iniciativas, y lo que hacemos son recorridos por Huesca, nos vamos deteniendo en distintos lugares emblemáticos y aprovechamos para leer algún texto en aragonés de distintos autores, puede ser de Joana Coscujuela, de Ángel Ramírez, de Ana Jiménez, de yo mismo, justamente en los lugares que han inspirado esos textos literarios. También Julia ha dirigido, bueno, al menos desde 2019-2020, pues una serie de grupos de lectura, collas de lectura. Estamos también intentando pues, expandir estas iniciativas pues, a otros cauces, por ejemplo, lo de las gambadas literarias. Seguramente este curso pues, se promueva en lo que es el diploma de aragonés de la Universidad de Zaragoza. También estamos a punto de formar un nuevo curso de competencia oral en aragonés, bueno, que de alguna manera, pues, aunque sea en clave más de Huesca, en clave, como he dicho antes, más doméstica, pues de alguna manera los cursos de aragonés, si no tan multitudinarios ni tan multilaterales como fueron en tiempos, pues van continuando. En cuanto a premios literarios, decir que por una parte el aragonés tiene tres grandes premios. El decano de ellos es de poesía, es el premio Ana Barca de Bolea. No sé si llevamos unas 17 ediciones, con lo cual ha promovido todos esos poemarios. Está el Chuseco Arasa con 14 ediciones de novela corta en aragonés, y también un premio, bueno, el Chuseco Arasa, pues eso, 14 ediciones, y con 13 ediciones ya el premio OGUA, que son obras para el público infantil, juvenil, normalmente mixtas, verbales y también con ilustraciones, como suele ocurrir en las ediciones dedicadas pues, a este tipo de público. Decir que estos premios, especialmente la Ana Barca, pues ha sido, digamos, el antecedente de otros premios importantes convocados por otras instituciones. Estoy hablando del Pedro Arnal Cabero, de la Diputación General de Aragón, del Novela Curta, Ciudad de Balbastro, o últimamente el recientemente instituido Isabel de Portugal, de la propia Diputación Provincial de Zaragoza. Por otra parte, hay toda una constelación, una pléyade de premios locales que, si interesantes, son los premios para obras consolidadas de cierto volumen, de cierta entidad. Pues hay premios para obras colectivas que normalmente
premian pequeños, en extensión, no quiero decir en calidad, poemarios o narraciones más o menos breves que de alguna manera han funcionado en el Alto Aragón y también fuera del Alto Aragón, como es el caso del Val de Salón de la Almunia y todos aquellos pueblos, como una especie de lluvia fina que ha ido impregnando el territorio. ¿Eh? Es también una época dorada. Una vez en Jaca yo hablé de la Arcadia perdida de la literatura en aragonés, más que nada porque eran premios, pongo por caso el Valdecho, con 4 convocatorias desde 1982-1986, que tenía 2 modalidades, una para obras escritas en aragonés cheso y otras para obras escritas en aragonés general o en cualquier otra variedad de aragonés geográfica que no fuera el cheso. ¿Esto que propició? Pues, lugares de encuentros entre escritores que escribíamos en aragonés común y escritores que escribían en las distintas modalidades. Esto fue fuente de vínculos de amistad, de celebraciones, digamos, de conocimientos mutuos, y de hecho esto propició, por ejemplo, que algunos escritores locales, estoy hablando en el caso del Cheso, de Mariví Nicolás, o de Chuseco Arasa, o en el caso del Benasqués, de Chuse María Ferrer, o también Ignacio Almudévar o la propia Lucía Dueso, que intervinieron también en el primer congreso del aragonés, el del 87, al que se ha referido Francho. Otros premios había en modalidad lingüística, es el caso de Guayén, para narraciones en benasqués, en patués, y bueno, ahí solo concurrían trabajos en esta modalidad, pero decir que el Consejo era el encargado de la edición de las obras premiadas, es decir, que el Consejo ha estado siempre que ha podido, pues colaborando con distintos ayuntamientos, el de Valdecho, los del Valle de Benasque, no solo la organización o los jurados de los premios, sino lo que es más importante, en la edición de las obras galardonadas. Decir bueno, esto no solo se quedaba ahí, sino que, por ejemplo, en el caso de Benasqués, el Consejo también publicó algún libro de teatro en benasqués, o incluso estos premios generaban que en los territorios donde se convocaban, pues también el Consejo publicara una serie de obras de literatura infantil, bueno, haciendo territorio, haciendo lengua. Hicimos alguna excursión por tierra plana, como ya he comentado. Hay premios especialmente longevos. Uno fue el de Lograu y, bueno, duró desde 1989 hasta 2013, unas 12 ediciones, y tengo que resaltar que fue un premio que crearon alcaldes de colaboración con el Consejo, por supuesto, del PSOE, como es el caso de Julio Turmo, de Antonio Cama, pero que después, pues, algún alcalde, el mítico Joaquín Paricio del PP, pues continuó con esta labor con más entusiasmo todavía, si cabe, que sus predecesores. Por lo tanto, insisto que estos premios literarios son importantes. También tuvimos otro, Manantial de Sietemo, con unas 12 ediciones también. Otros más breves, como Reino de Osmayos. Y bueno, decir que, bueno, curiosamente es una teoría mía, que a partir de que estos premios, muchos de ellos, se fueran extinguiendo, fue cuando se acabaron por romper un poco las relaciones entre el colectivo de los
escritores en aragonés, y a partir de ese momento pues vino la auténtica Torre de Babel, la competición a ver quién hace la grafía más estrambótica o el modelo de aragonés más alejado de la realidad. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el tema de los premios. Bueno, ahí no los voy a comentar, ahí tenéis algunas demostraciones. Y también pues decir que hemos participado en encuentros de escritores, especialmente, bueno, en premios literarios todavía seguimos colaborando como jurados y como organizadores. Estamos detrás todavía del premio Pedro Lafuente, que lleva unas 10 o yo creo que eran 10 convocatorias por lo menos, también de narración, de poemas, y también premios para proyectos de niños, de escuelas, y también premiamos a una empresa que se haya destacado por el trabajo por el aragonés. También, como rareza, fue más efímero, tuvimos concurso fotográfico, Fotos que charran, que de alguna manera intentaba visualizar la presencia del aragonés. Con el Ayuntamiento de Huesca, pues bueno, desde hace tiempo ya, también desde el 2005, colaboramos en un proyecto titulado Luenga de Fumo, y que normalmente cada año pues intentamos que haya dentro de la programación en torno a la fecha de San Jorge, pues algún concierto de música, teatro, si hay películas, la proyección de alguna producción audiovisual, alguna conferencia, etcétera. En cuanto a los eh, encuentros de escritores, trovadas de escritores, sobre todo nos hemos relacionado con una iniciativa que tenía su sede en la Universidad de Lleida, y que de alguna manera en distintas ediciones ha reunido a escritores de las 4 lenguas autóctonas del ámbito pirenaico: el catalán, el aragonés, el occitano en sus diversas variantes, y el euskera. Decir que hubo una primera convocatoria en 2006, fue en Cerdaña catalana o fronteriza con Francia, y que, bueno, aparte de ese conocimiento mutuo con escritores de otras lenguas, de estos premios, perdón, de estos encuentros, aparecía la publicación de una serie de libros gemelos, unos en catalán, otros en aragonés. Yo normalmente me ocupaba de traducir los textos del catalán al aragonés, y Ramón Sista hacía lo propio con los textos del aragonés, pasarlos al catalán. En el 2007 pues devolvimos la visita, tuvimos un encuentro en Panticosa, y surgió otro libro que es Capiscol, bueno, y otro libro más, Foratata, que es una antología de textos en aragonés del Alto Gallego. Esta iniciativa se acabó en el 2010, se hizo un encuentro en Vals d'Aneu, Esterri d'Aneu, y de aquí surgió otro libro, este solo en catalán, Giranto, donde, bueno, aparece, por ejemplo, un cuento mío que luego dio lugar a una publicación del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, Niedo de Barucas. En la convocatoria de Vals d'Aneu se titulaba Línea P, bueno, Línea P, la traducción en catalán, etcétera. Y básicamente yo creo que únicamente, pues, como soy el presidente, pues una pequeña pincelada política, que tengo este magnífico libro de mi compañero de mesa, El régimen jurídico del multilingüismo en Aragón, y únicamente pues
yo no soy jurista, yo veo las cosas estas con trazo bastante gordo, pero vamos, yo me quedo con el hecho de que la Constitución española, después de unos 40, 50 años bueno, desde el 78, pues digamos que se incumple sistemáticamente en Aragón. Está el famoso artículo 3 con su apartado 2, que bueno, en la Constitución solo se nombra el castellano, que debe ser oficial en todo el territorio, y dice las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Yo no soy jurista, pero soy lingüista y yo veo que aquí hay una trampa de lenguaje, que una perífrasis modal de obligación, pues la han reconvertido en una perífrasis modal de posibilidad o de probabilidad. Yo creo que es un gran disparate legal, es un sinsentido, ya que una ley de rango menor, como es nuestro Estatuto de Autonomía, pues está, digamos, por encima o tiene más valor que la propia Carta Magna por la que nos regimos, que es la Constitución española. En este sentido, pues también suelo decir que la transición política, pues no se ha consumado en Aragón, porque da la casualidad que hay un par de colectivos, los aragoneses de expresión aragonesa o los aragoneses de expresión catalana, que tienen una serie de derechos lingüísticos que son, por supuesto, civiles y que forman parte también del conjunto de los derechos humanos que hoy por hoy siguen todavía conculcados y sin ningún reconocimiento. Yo sé que la cooficialidad no es la panacea, no supondrá automáticamente la salvación del idioma, pero bueno, es el punto por el que creo que tiene que empezar este itinerario. Y bueno, ya no digo nada más, yo creo que... Bueno, pues muchas gracias a os tres y de nuevo las enhorabuenas por estas 50 añadas y por el trabajo que feito. Yo estaba echando cuentas, no sé si lo habéis pensado o no, estaba echando cuentas, pero el año 76 se cumplían 500 años del primer libro impreso en aragonés, que fueron los fueros de 1476. Entonces, bueno, no sé, que decir que también tiene su gracia, ¿no? Y que ahora estamos en el 550 aniversario de esa efeméride, ¿no? De ese hito de la publicación del primer libro en aragonés, y gracias a nuestro diputado de Archivos y Bibliotecas, esperamos tener en la última parte del año una exposición aquí mismo, precisamente sobre la edición en aragonés a lo largo de esos 550 años, en la medida que seamos capaces de hacerlo, ponerlo sobre vitrinas y sobre paneles, ¿no? Y alguno de los que están en la mesa pues también va a colaborar en esa exposición a través de su catálogo. Bueno, este es el momento de ustedes para que puedan dirigirse a las personas que nos han acompañado hoy, haciéndoles las preguntas o los comentarios que consideren. Primero los de la sala y después las personas que nos hayan seguido a través del streaming. Sí. La nueva grafía es bueno, la antigua grafía es la nuestra, ahora hay otras nuevas grafías. Sí. eh, sí, a ver, tanto Francho como yo, como Jesús Vázquez, como tantos otros miembros del Consejo, somos filólogos y somos también
modernos y vanguardistas, o al menos lo fuimos en nuestro día. Y claro, en unos tiempos donde estaba triunfando la ortografía fonémica o próxima a la fonológica, no perdamos de vista que incluso lenguas no románicas como el euskera batúa, pues utiliza una ortografía fonológica, incluso en el caso del aragonés, antes que nosotros, que la red de asociaciones y de escritores que nos juntamos en el 87, pues había ya lexicógrafos como es Ángel Ballarín para el Benasqués, que en su diccionario emplea una ortografía de este tipo, incluso con Ks, tipo más vasco. Normalmente se achaca que somos los bichos raros de la Romania porque utilizamos una grafía que no es etimológica, que para algunos pues promueve las faltas de ortografía, que tenemos muy poco respeto con el latín, pero lo siento, algunos de estos nombres que acabo de citar, pues somos prácticamente los únicos que sabemos algo de latín en toda esta caterva. Pero bueno, muchas veces se es ignorante. A ver, grafía tipo aragones, aparte del euskera, pues la utiliza el mirandés en un proceso reciente de codificación. Si uno sabe italiano, sabe que el italiano escribe las cosas como se pronuncia, y si en su día hizo falta, pues eliminar las H's lo han hecho, pero bueno, otras lenguas de Italia hacen lo mismo, ¿eh? Es el caso, por ejemplo, del sardo, que no solo elimina las H como el italiano, sino que incluso han llegado a la unificación de escribir B para todo, tal como hacemos el aragonés, porque tampoco en sardo pues, parece que existe esa definición. Si uno supiera un poco de los recientes procesos de codificación de lenguas criollas, y el aragonés, no vamos a pensarnos que somos más importantes que una lengua criolla, igual me da la lengua criolla, sea de base española, portuguesa, francesa. Esos procesos de codificación se están haciendo a partir de es una escritura de tipo fonológico. Judeo-español, la lengua de los sefarditas, lo tendrían muy fácil porque en realidad es una modalidad medieval arcaica del castellano con contribuciones también del aragonés, y sin embargo la grafía que utilizan es también fonológica. Vamos, que en realidad pues hicimos las cosas pues porque éramos lingüistas, porque éramos modernos, porque cuando hay una lengua en trance de extinción como es la nuestra, pues yo cuando doy cursos de aragonés, en media hora he explicado toda la grafía, y es una grafía democrática que permite a la gente escribir sin faltas de ortografía y, lo que es más importante, sin saber etimologías o sin saber latín. Bastante tenemos con defender nuestra lengua como para encima tener que tener contemplaciones con la lengua de Cícero. ¿Una palabra más en el público? Pasamos, perdón, Luis. Que, en mi opinión, creo que hemos retrocedido mucho, sobre todo en lo que es medios de comunicación. Como bien mencionado anteriormente, hace años era más habitual encontrar artículos o programas en aragonés, y de un tiempo a esta parte, desgraciadamente, o son ridículos o han desaparecido de todo. Concretamente, me refiero al medio que pagamos entre todos, como es la Corporación Aragonesa de Televisión, que ni en la televisión ni en la radio, que yo sepa, llevamos unos pocos años, ¿verdad?, sin que haya ningún programa en lengua aragonesa.
Eso es porque no madrugas. Los domingos a las 7 de la mañana reponen el charrinchado. No, yo prefiero a los toros de San Isidro. ¿Eh? Que prefiero los toros de San Isidro. Ah, también. Son más caros incluso. Es una hora más fácil de la gente. ¿Otra palabra? Sí. Sí, yo te quiero contestar a eso porque, bueno, contestar, simplemente recordar que en los años 80, antes se veía en una foto a Ignacio Almudévar. Ignacio Almudévar era diputado por el PP de la Diputación de Huesca, era alcalde de Sietemo, escribía en aragonés prácticamente todas las semanas en el periódico de Huesca, Nueva España, ahora Diario del Alto Aragón. Y ahí escribíamos, pues, algún artículo de hecho Ignacio Navarro aparecía, yo también escribía a menudo y otros Chulio muchos. Brioso. Chulio Brioso, prácticamente todas las semanas. ¿Qué pasa? Pues que ahora en el Diario del Alto Aragón no se puede publicar ni siquiera una carta al director en aragonés. A mí se me ha ocurrido alguna vez mandar alguna y lo que han hecho ha sido traducirla, más o menos, pero traducida en castellano. Entonces dices, bueno, es así. Es que hemos retrocedido no solamente en esto, sino en otras muchas cosas. A mí, particularmente, me da la sensación de que en los años 80 había mucha más libertad para todo que ahora. Sí, sí, sí vale como anécdota, incluso a nivel institucional. Yo en el 90 me dio un premio al gobierno de Aragón y al pobre presidente Hipólito Gómez de las Rozas le endosé un discurso de 20 minutos en aragonés. Este viernes pasado estaba yo en Barbastro como presidente del, del certamen de novela curta de Barbastro y claro, pues salí al escenario a leer las actas y luego a justificar el premio en aragonés. Y luego me vino a saludar todo entusiasmado un director general de cultura, no sé si hay muchos del gobierno de Aragón, diciéndome que había tenido mucho valor por salir ahí a la palestra, salir al escenario y hablar en aragonés. Digo, pues esto lo he hecho siempre. Es decir, que incluso las instituciones se están deshabituando a nuestra palabra. ¿Alguna cosa más en el público? Pues sí, Carlos, si no te importa. Muy bien, pues nada, voy a sintetizar algunos de los comentarios que se han hecho por parte de los amigos y amigas que os han estado escuchando desde fuera. Entonces, bueno, aparte de que sí que muchos coinciden, pues bueno, en algunos comentarios comunes que yo casi sintetizaría en esta frase que dice, bueno, que grandísimo treballo he feito dentro rigor, l'amor y el respeto en tal aragonés. Bravo y enhorabuena a nuestros exponentes. Son, bueno, pues comentarios que han ido por ahí perlando un poquito por parte de algunos de los asistentes. Yendo más a lo concreto, por ejemplo, ya cuestiones más específicas, Ángel comenta, sugiere si el hecho de que el aragonés, única lengua propia de Aragón, haya sido históricamente minimizado, ¿hasta qué punto eso pudo influir en la transición para que Aragón entrase en la autonomía por la vía lenta? No sé si tenéis algo que... Tú, Vamos, que yo ya contesto mucho. quien queráis. No sé si te he entendido muy bien, ¿eh? Simplemente pues eso, si el hecho de que el aragonés haya sido minimizado históricamente, si eso pudo tener influencia en los años 70, el hecho de que no estuviera todavía pues mínimamente normalizado, dignificado, si eso pudo influir en esa consideración de Aragón no como nacionalidad a la hora de entrar en la autonomía, si eso no podía haber sido un factor que a lo mejor hubiese intervenido, hasta qué punto eso pudo tener influencia. Es lo que... Hombre, a ver, es que claro, muchas veces se dice que hemos llegado tarde en el sentido de que hubo una serie de años, es decir, el aragonés prácticamente hasta la guerra civil, hasta los años 30, se conocía y se hablaba en todos los pueblos del Alto Aragón, más o menos. Es lo que refleja, por ejemplo, a principios del siglo XX Saroyandi,
y en los años 30 Alvin Kun, y la cosa no había cambiado mucho. Pero la guerra civil fue un mazazo para el aragonés. Pero es que después de la guerra civil, todos esos años, hasta los años 60, pues prácticamente hubo un desierto. Entonces, bueno, empezaba a escribir, bueno, escribía en los años 40 y 50 Beremundo Méndez, escribía Arnal Pedro Cabero, pero se escribía también en Ribaorzano, por ejemplo, en el periódico Ribaorzano en Graus, el folleto de las fiestas de Graus, ¿no? De Gibré. Es decir, había, digamos, 3 o 4 focos donde se cultivaba la lengua, pero desde un punto de vista absolutamente local. Y esa era la mentalidad que había. Es decir, no era el aragonés en su conjunto, sino una serie de modalidades locales. Claro, si al llegar los años 70, la transición, el Estatuto de Autonomía, hubiera habido un movimiento de recuperación del aragonés más amplio y más duradero en el tiempo y se hubiera conseguido una cierta normalización lingüística, bueno, pues quizá hubiéramos estado en mejores condiciones para intentar convencer a los políticos de que tendrían que poner algo más en el estatuto y no esas vaguedades, no esas vaguedades. Pero hay otra cuestión fundamental, y es que en Aragón no solamente está el aragonés como lengua minoritaria, sino también el catalán. Y ahí es donde la cosa tropieza, porque claro, si se admitiera una cierta, no sé, cooficialidad o, en fin, del aragonés, ¿cómo se iba a admitir el catalán? Eso es imposible. O sea, claro. Es decir, el catalán no se considera en Aragón en general como una lengua propia. Es increíble, pero es así, ¿no? El aragonés sí que se considera una lengua propia, pero pobrecita. Ahí sí, es una lengua, pero bueno, hay una serie de modalidades locales que además se hablan muy poco y tal, y por lo tanto, pues no. El catalán, joder, es que el catalán, ¿cómo vamos a probar el catalán como oficial? Eso es imposible, ¿no? Ese es el problema. O sea, que ahí está el quid de la cuestión. Pero bueno, sí es cierto, ¿no? Si hubiéramos tenido a lo largo de los años 40, 50, 60 un proceso de recuperación del aragonés y tal, hubiéramos estado en mejores condiciones para que, pues con el comienzo de la época democrática y la elaboración del estatuto, pues hubiéramos tenido más fuerza, ¿no? Más fuerza y no sé, los políticos pues hubieran aceptado algo más, ¿no? Sí. Muy bien. Hacía Anchel algún otro comentario que, bueno, que de algún modo casi confluía con algunos comentarios que habéis hecho antes respecto a la necesidad de que, o bueno, lo interesante que hubiera sido o que sería que la lengua aragonesa, pues que en su defensa fuera algo más transversal, porque habla de que es una pena, un desastre que las opciones políticas mayoritarias, tanto de derechas como de izquierdas, pues hayan pasado siempre de esta realidad, un tema que más o menos también se ha comentado. Y también Pilar, también un tema pues más o menos político y de actualidad, pregunta, ¿qué se espera del nuevo gobierno de la DGA respecto a la enseñanza de aragonés y catalán en colegios públicos en pueblos bilingües? No sé si hay mucho que esperar de ahí, pero sí queréis dar un comentario. Pues no lo sé, a las pruebas o a las declaraciones me remito, ¿no? Y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar, ¿no? Es lo que le comentaba yo el viernes a ese director general. De todas maneras, yo creo que también el problema del aragonés es una patología colectiva del pueblo aragonés, un desprecio a lo propio. No nos sentimos orgullosos yo creo que de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y desde luego de nuestro patrimonio inmaterial, cuyo exponente más importante obviamente es la lengua aragonesa, porque es una lengua endémica. En el momento en que se deje de hablar en nuestro territorio, en nuestras montañas, pues es que no se va a hablar en ningún sitio, a no ser que sea un aragonés ortopédico, un neoaragonés, etcétera, pero bueno, es complicado.
Yo creo que las instituciones hace tiempo tenían que haber montado campañas potentes. En el caso del aragonés 2, una que dijera que hablar aragonés no es hablar basto, que es hablar otra lengua, y para eso está la filología, para demostrarlo, y luego que hablar cheso, hablar ansotano, hablar panticuto, hablar benasqués, etcétera, no es que hables otra lengua, sino que estás hablando el aragonés de otra manera, de otra forma. Y con el caso del catalán, pues yo no entiendo. En Suiza, pues son todos suizos independientemente de que hablen francés, italiano, alemán o romanche. Pues aquí, ¿qué ocurre? Porque un ciudadano pues sea aragonés y su expresión lingüística pues sea catalana. Es que no... Es una historia pues muy difícil de comprender desde la lógica, que no sea el cálculo político, sean las fobias o sea la irracionalidad. Bien, pues... No, que iba también a comentar algo de eso. Antes, cuando José Ignacio Navarro ha explicado las diferentes fases de los cursos de aragonés, ¿no? La parte, digamos, más histórica y la parte actual. Y dice, bueno, y actualmente las clases de aragonés son como más domésticas, damos solamente un par de cursos de iniciación y de profundización en el consejo. Claro, lo que no ha explicado, y quizá, bueno, Sí, pero porque la gente igual lo conoce, pero bueno, para el que no lo conozca, hay que explicar que, claro, desde los años 2000 y poco comenzaron las clases de aragonés como asignatura extraescolar en los centros escolares públicos, en educación primaria. En educación secundaria hay muy pocos centros, pero fundamentalmente en educación primaria. Y ahora pues hay alrededor de, pues no sé, serán al menos unas 30 localidades. Bueno, hay muchos CRAS, centros rurales agrupados, que agrupan a varios pueblos y tal, pero bueno, en total más de 2.000 alumnos tienen acceso a clases de aragonés en centros públicos. No en las mejores condiciones, ya lo sabemos, porque los alumnos en fin, lo hacen como extraescolar, en muchos centros fuera del horario escolar, los profesores se contratan cada año, no hay demasiada continuidad, los resultados de aprendizaje no son óptimos, pero existe. Y yo creo que, bueno, pues eso continuará. Es decir, no creo que el nuevo gobierno de Aragón se cargue todo eso. ¿Eh? Ahora, que no creo tampoco que lo amplíe, simplemente con que lo mantenga estaría bien. Bueno, si me permites, como decía alguien, le voy a dar un dato. El curso, el último curso que yo conocí en la DGA, el 22-23, había alrededor de 1.300 alumnos en 60 escuelas. En el último curso, estamos en el 25-26, 25-26. hay 650 alumnos, por algo sea. Bueno, pues muchas gracias a las tres personas que nos han acompañado hoy. De nuevo, les damos la enhorabuena por esos 50 años y les deseamos que sigan trabajando, porque lo hacen en interés de la comunidad, en este caso de Aragón. El curso está llegando a su fin, llega a su fin la semana que viene, el próximo día, el jueves 28, a las 19:30, iremos a Caja Rural de Aragón a la clausura, y ahí Elena Barlés, que es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, nos hablará del arte y arquitectura en los monasterios cartujanos de Aragón. Os esperamos allí y clausuraremos con eso este tercer curso de Historia, Identidad y Cultura de Aragón. Muchísimas gracias.